Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a las personas que están aquí reunidas. Veo caras nuevas. Hola, saludos. Y también a las personas que nos están siguiendo por primera vez. Somos la Iglesia Evangélica de Segovia, es un gusto. Mi nombre es Cristian, el más pequeño de todos. Pues es un gusto, realmente. Ayer sábado pasaba por aquí y escuchaba a Juan María cantar una canción que dice: hoy es una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte más, para andar de tu lado, siempre agarrado de tu mano, sin miedo al mundo. Es una canción de un cantautor venezolano español, Quique Pavón, y realmente cuánta verdad. Hoy es un día. Estamos viendo con esta situación mundial de que muchas personas daban por hecho que tenían la vida comprada, y no es así, y la salud tampoco. Nosotros tenemos nuestra seguridad en Dios y no podemos tener miedo si Dios está con nosotros, ¿verdad? Esa canción lo dice. Hoy es un día más para conocerle un poco más. Si me acompañan por favor a Salmo 100. Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pues vamos a darle la gloria a Dios, vamos a darle las gracias, vamos a entrar en sus atrios con acción de gracias. Amado Padre, gracias porque estamos aquí, porque nuestro corazón hoy, Señor, sigue latiendo. Cada latido de nuestro corazón, Señor, es una pequeña misericordia tuya, Señor. Es por tu gracia que estamos aquí, y aún más por tu gracia que estamos aquí, salvos, rescatados, reconciliados, Señor, contigo, porque tú nos amaste primero, Señor, como dice el Salmo, porque tú nos creaste a nosotros y nosotros no nos creamos a nosotros mismos. No importa lo que digan, tú eres nuestro Dios, tú eres el Rey de Reyes, tú eres soberano. Señor, para ti la gloria en este día, Señor, que todo lo que se hable hoy sea solamente para tu gloria, Señor, y para edificación de todos aquí entre hermanos. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están por llegar. Te pedimos por todas las personas que están congregadas a lo largo de todo el mundo, Señor, en las diferentes naciones. Aún te pedimos por las personas que están en cuevas, en catacumbas, reunidos, Señor, sin Biblias, por la persecución, callados, sin poder aplaudir por la persecución. Pero aquí estamos, la iglesia libre, para alabarte a ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a cantar una canción que dice: mirad cuán bueno. Efectivamente, cuán bueno es Dios. Vamos a alabar. Mirad cuán bueno
gracias. Y también porque es un Dios, un Señor de señores, pero que nos escucha. Tenemos esa bendición inmerecida, ese privilegio de poder hablar con Él y levantarle oraciones, y Él escucha. El día de hoy, en el primer culto, vamos a orar por Obed y Arelis. Quienes lo conocen, pues ellos trabajan aquí en Segovia y están siempre a tope. Y mucho más, ellos trabajan en una finca aquí junto a Ledesma. Así que siempre se la pasan los fines de semana trabajando, entonces es muy difícil que coincidamos. Entonces vamos a orar por Obed y Arelis, que probablemente nos verán más tarde por YouTube. Vamos a orar también por las enseñanzas y las predicaciones a cargo de José María, que está capacitando, que está entrenando a todas las personas que están comprometidas para decir su fe públicamente a través del bautismo. También Juan María, que está a cargo de todo lo que tiene que ver con los jóvenes. Ayer pude pasar por aquí y ver cómo los tenía alabando al Señor. Es un gozo ver cómo jóvenes no están ahí afuera como se los suele ver los fines de semana, sino que están aquí alabando al Señor. Eso le mueve a uno. También las clases de las chicas. Hay que orar también por ese grupo de líderes, ese grupo de señoras, ese grupo de damas que están edificando sus casas a través de la oración y el estudio de la palabra. Así que vamos a orar. Entonces, ¿quién le gustaría orar por las oraciones? Serán por el niño de la Navidad, que es un proyecto al cual se une también esta iglesia, que es un proyecto de enviar cajitas a los niños en las naciones africanas. Y pues, claro, estamos en abril, pero dadas las condiciones mundiales, hay la posibilidad de que todavía se estén entregando algunas cajas. Entonces, también hay que orar por el proyecto Niño de la Navidad, y también oraremos por Sara Pesquera, que es de Cuella, nuestra hermana que ha ayudado con aquel evento de la Biblia del Oso. Ella está en el IPSTE en Barcelona. No me sale, ¿en qué pueblo está ahí? Castelldefels. Castelldefels. Es difícil, Castelldefels. Pues sí, hay que orar por ella en el segundo culto. Buenos días, hermano. Muy bien. Vamos a cantar una canción que dice así: solo en Jesús. Pues solo en Él. Solo en
bien, hermanos. En el segundo culto también oraremos por John y Angie. Él se encuentra entubado por COVID. Vamos a orar por ellos también en el segundo culto. Y bueno, hermanos, vamos a abrir por favor las Biblias en Lucas 22. Lucas 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bien, hermanos, esta fue la última vez que compartieron el pan y el vino con sus apóstoles, con sus amigos, con sus discípulos. Y hoy, más de 2000 años, y seguimos recordando ese momento. Y seguimos recordando ese momento probablemente en otra situación. Pero imaginémonos por un momento los que realmente entendían lo que eso implicaba. Implicaba el sacrificio de Dios. El sacrificio de Jesús se iba a entregar por amor, un amor inmerecido a nosotros. Eso es lo que implica el recordar este evento. Para las personas que lo tengan muy claro, que lo tengan muy asimilado, pues vamos a proceder con la cena del Señor. Para las personas que, dice la palabra de Dios, las personas que lo hagan sin conciencia de lo que esto implica, les pedimos que, por favor, no lo hagan. Vamos a proceder con la cena del Señor. Muy bien, hermanos, ha llegado el momento de estudiar la palabra del Señor. Todos con sus Biblias listas, las espadas listas para la batalla. Hoy tenemos la prédica a cargo de Fernando. Y el texto, para que vayáis buscando, Mateo capítulo 3, vamos a estar viendo hoy unos versículos que espero que nos animen a estar firmes, como siempre, en el Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, queremos poner en tus manos este tiempo con la lectura de tu palabra y con la exposición de ella. Señor, que tú nos des a cada uno conforme a la necesidad, para que tú toques nuestros corazones, tú toques nuestras mentes y, Señor, seamos edificados por ti, por tu palabra. Gracias, porque cada día aprendemos algo nuevo. Cada día tenemos la oportunidad de leerla, de estudiarla, de escudriñarla, sabiendo que es la palabra que tú nos has enviado, Señor. Esa palabra viva, eficaz. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús se identificó en todo con los hombres, pero no participó de sus pecados. Aquí en Mateo capítulo 3, los versículos desde el 13, vamos a leerlo. Dice entonces Jesús: vino de Galilea a Juan al Jordán
para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es uno de esos pasajes donde se manifiestan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, por lo tanto vamos a dejarla a un lado, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en lo que dice la palabra. Nosotros somos llamados a ser santos, como Dios es santo, y estamos en el mundo, y sabemos que no somos del mundo, pero estamos aquí. Por lo tanto, cuando he dicho que Jesús se identificó con todos, con los hombres, en todo, en todas las cosas, en una no, en el pecado. No participó en el pecado, para nada. Y aquí nos encontramos en una situación muy peculiar, porque cuando Mateo está ordenando las cosas y poniendo por escrito, conforme a lo que el Espíritu Santo le muestra, vemos como tanto yo creo que los 4 evangelios nos hablan de este bautismo, de cómo Jesús empieza su ministerio. Y es curioso la manera en que Mateo nos lo presenta, porque nos dice que entonces, porque nos está hablando de Juan el Bautista, pero aquí cambia y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Claro, Galilea está en el norte, Él tuvo que bajar, ir al río Jordán, que si vemos en nuestra Biblia los mapas, ahí se puede identificar, ¿no? Y es curioso porque es Jesús quien viene. Nadie le dice que tiene que venir, pero es Jesús quien viene para ser bautizado. Viene al Jordán y viene a Juan, precisamente. ¿Creéis que Juan y Jesús se conocían? No se conocían. Cuando fue María a visitar a Elizabeth, ¿qué le pasó a Elizabeth en el vientre? Santo. Cuando escuchó la voz de mi señora, dijo: este que está en el vientre ya se ha puesto a 100 por hora. Juan, que estaba ahí en el vientre, ya conoció a Jesús a distancia, por wifi, ¿no? De tripa a tripa. Ese fue el primer contacto. Pero, claro, eran familia y yo supongo, ¿vale? No lo dice la Biblia, porque la Biblia no da todos los detalles de la vida de Jesús en su juventud. Solo habla hasta los 12, 13 años, cuando se pierde en el templo. ¿Por qué se pierde? Porque tenían la costumbre de ir a Jerusalén en la Pascua. Y iban normalmente todos los del pueblo, la familia, y luego regresaban. Y en ese regreso ellos pensaban: bueno, pues habrá ido con alguien de la familia. Y cuando se dan cuenta, no, es que se ha quedado en Jerusalén. Se nos ha perdido el niño. ¿Cuántos padres han perdido al niño alguna vez y se han puesto histéricos? Muchas veces vas a un centro comercial y se te pierde. Yo entiendo que sí se conocían. Juan Bautista había sido encomendado por Dios para hacer una tarea, y Jesús había sido encomendado para hacer otra tarea. Si os dais cuenta, aquí encontramos una discusión entre Jesús y Juan.
Fijaros que está diciendo que cuando él vino al Jordán para ser bautizado por él, por Juan, ¿no? Mas Juan se le oponía. ¿Cómo que se le oponía? Tenemos que entender que y hay que entender bien las cosas. Juan no fue el primero que bautizaba. Los judíos bautizaban a sus prosélitos, ¿vale? Pero no se les ocurría, no les entraba en la cabeza que un judío tuviera que ser bautizado. No, ellos bautizaban a los prosélitos, a los que venían al judaísmo, pero no los judíos en sí. Ellos eran perfectos, eran hijos de Abraham, ellos estaban exentos. Y por eso, cuando llega aquí Jesús a bautizarse, ¿no? Juan se le oponía. ¿Por qué se le oponía? Fijaros, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Quién estaba bautizando? Juan, porque era lo que Dios le había enviado, lo que Dios le había mandado. Pero él reconoce a Jesús, sabe quién es él, y le está diciendo, oye, que no, que esto está al revés, esto no me cuadra, aquí está aconteciendo algo que no puede ser. Pero él le dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero Jesús le dijo, deja ahora, o sea, tranquilo, porque así conviene que cumplamos, y fijaros el pequeño detalle que muchas veces leemos rápido, que cumplamos, aquí está poniendo en plural, que cumplamos, ¿quién? Tanto tú como yo, que cumplamos toda justicia. Es interesante. Tanto Juan como Jesús está diciendo, tenemos que cumplir los dos, cada uno lo que nos corresponde. Y la justicia de Juan, que tenía que cumplir, es, ¿qué te ha dicho Dios que hagas? A ti te ha dicho que bautices, que prediques el arrepentimiento, para que la gente esté preparada. Y el mensaje de Juan, ¿cuál era? Que viene después de mí alguien mayor que yo. Y él sabía de quién estaba hablando, porque aquí ya cuando llega Jesús dice, quieto. Que cumplamos toda justicia. Y Jesús, que llega aquí, tiene que cumplir también con esa justicia que Dios ha pedido. Cuando hablamos de justicia de parte de Dios, siempre hay pecado. Siempre hay pecado. El bautismo que estaba predicando Juan el Bautista era para limpieza de pecado, para perdón de los pecados. El agua significa limpieza, y venían y se bautizaban, confesando sus pecados. Pero aquí nos encontramos en una situación un poco peculiar, ¿verdad? Llega Jesús y dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. Esa justicia que Dios está pidiendo al ser humano. Por eso cuando digo que Jesús se identificó en todo, se quería identificar desde el principio con el pecado del hombre. ¿Qué limpia el pecado del hombre? En ese tiempo Juan estaba predicando arrepentimiento. Arrepentíos, confesad vuestros pecados, bautizaos, como símbolo de arrepentimiento, de confesión de pecados. ¿Jesús tenía que confesar algún pecado? Para bautizarse, tendría que confesar algún pecado. Tenía que decir que había hecho mal.
Él tenía algo que confesar. ¿Entendéis la situación de Juan? Una situación un poco extraña, ¿verdad? Una situación que decimos, hombre, es que, a ver, ¿esto cómo se come? Como solemos decir, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues conociendo a Dios, conociendo cómo es Él, y conociendo cómo el Señor Jesús se despojó de todo, como nos dice Filipenses, ¿no? Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, se hizo hombre y obedeció. Por eso, cuando nosotros vemos aquí esta acción tan sorprendente, porque le sorprendió a Juan, o sea, no es nada de extrañar, él se quedó sorprendido. ¿Cómo tú vienes a mí? Cuando yo tengo que... Esto está al revés. Que muchas veces ocurren situaciones y cosas que tú dices, es que esto no me cuadra. Esto no puede ser. Pero Jesús dice, tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer aquello que es justo, ¿no? Porque Él nos dice, y fijaros también en el versículo 15, que es las primeras palabras que dice el Señor Jesús en todo el Evangelio. Estas son las primeras palabras. Si veis en vuestras Biblias, cuando habla el Señor Jesús se pone en rojo, ¿verdad? Aquí son las primeras palabras de este Evangelio. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan supo entender estas palabras y nos dice que, bueno, entonces le dejó. Claro, me estás hablando de justicia delante de Dios. Si recordáis una y otra vez el Evangelio de Mateo, está hablando de justicia, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, nos dice en el capítulo 5, el versículo 20. El reino de Dios y su justicia, ¿verdad? En el capítulo 21 también de Mateo dice que vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Todas estas cosas nos está recordando a través del Evangelio esa justicia de Dios, esa justicia que es predicada. Por eso, cuando vemos esta situación tan especial, pues dice que así conviene que cumplamos toda justicia. Los dos, tanto tú como yo, que podría haber dicho yo estoy exento, ¿verdad? Ya en alguna ocasión el Señor Jesús les hace entender a los discípulos, oye, aquellos que vienen a cobrar las 2 dracmas, ¿a quién se lo cobran? ¿A los hijos o a los extranjeros? No, a los extranjeros. Bueno, pues para no herirles, vete a pescar. Y el primer pez que saques, ahí está el dinero, tuyo y mío. Eso le ocurrió a Pedro. Aquí vemos cómo Jesús estaba dispuesto a identificarse con el ser humano. Él no tenía pecado, bien, pero quería cumplir con la justicia. ¿Y qué era lo que Dios pedía? ¿Cuál era el mensaje que estaba predicando Juan? Arrepentíos, confesad vuestros pecados y bautizaos. Era un bautismo de arrepentimiento, de querer cambiar la vida. Y aquí vemos el comienzo, y a mí eso me viene a la mente muchas veces, el comienzo de las cosas. Cuando uno comienza, o lo hace bien o lo hace mal. Y la mayoría de las veces metemos la pata. Y pagamos, como se suele decir, la novatada. Y aprendes, ¿verdad?
El Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo. Por eso cuando le dice, es que conviene que hagamos lo que es justo. Si Dios había pedido a través de Juan que el hombre se bautizara para limpieza, Jesús quería hacer eso también. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado. Era algo que Dios había puesto allí delante de su pueblo, del pueblo de Israel. Por eso, Él a menudo nos habla de que tenemos que cumplir con lo que dice la ley y los profetas, ¿no? En todo el Evangelio. Cuando vemos que Jesús le dejó, Juan estaba muy incómodo con esta situación. Pero le dejó. Bueno, allá tú. A ver qué haces. Tú eres el responsable, ¿no? Vemos ya a continuación en el versículo 16 como un cambio. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿El bautismo qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza el bautismo? Limpieza. ¿Verdad? El agua siempre es para lavarse. Y si no, para beberla. Pero dentro del judaísmo vemos que se hace mención una y otra vez. Tus discípulos están comiendo sin haberse lavado las manos. Eso no vale. ¿Qué ocurre entonces? Aquí vemos que después que fue bautizado, ¿vale? Después de que se sumergió, cuando subió del agua, dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿De quién está hablando? ¿A quién le fueron abiertos los cielos? Los cielos le fueron abiertos. Pero cuando subió del agua, no antes. Cuando había sido purificado, aunque no necesitara sumergirse en el agua, porque no tenía pecados, pero él quería cumplir con toda justicia, con aquello que Dios había mandado. Que muchas veces pensamos, yo es que eso, ¿para qué? ¿Lo ha pedido Dios? Sí, pues hazlo. Hazlo. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. ¿Quién lo vio? ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Como paloma que se posa sobre él. Y versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se complacía de lo que acababa de hacer su Hijo. ¿Cuántos de nosotros ha ido a la función del colegio a ver al niño actuar? O en la escuela dominical, o en algún sitio. ¿Y cómo estáis? Diciéndole, ves, es que no vales para nada, es que qué mal lo haces, eres el peor de la clase. ¿Sí? Las madres dicen, no. ¿Qué decimos? ¡Qué bien, qué bonito, que eras el mejor de todos! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que alabamos a nuestro Hijo? El Padre aquí estaba orgulloso de su Hijo. Me complazco, tengo complacencia ¿de qué? De que mi Hijo está haciendo aún lo que no le correspondería. Lo está haciendo. ¿Por qué? Por amor al Padre. Se somete a lo que Dios ha pedido. Por amor al Padre. Este es el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Qué mejor comienzo cuando tu propio Padre está diciendo, muy bien? Cuando el hijo coge el coche por primera vez
¿Qué le dices? No, quieto, por aquí, quieto, no, sí. Si tú le dejas y le dices, muy bien, creas confianza, seguridad. Yo he escuchado por ahí a muchos padres que me saca de quicio cuando le están diciendo al niño, ves, es que eres tonto, es que no vales para nada, es que... Oye, ¿qué autoestima le estás haciendo? Le estás hundiendo en vez de animando. Este es el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Fijaros cómo comienza. Es tremendo. Allí la divinidad al completo están apoyándole, apoyando su ministerio, apoyando lo que va a comenzar a hacer. Claro, las cosas no siempre son fáciles, ¿verdad? Porque después de que ocurre todo esto, que Dios te habla, que está ahí el Espíritu Santo en forma de paloma, luego en el capítulo 4 le vemos en el desierto, 40 días y 40 noches, y las cosas no son fáciles. Pero este comienzo es el que te cala. Los primeros años de vida del niño es donde aprende lo bueno y lo malo. Pero en esos primeros 3 años es donde se inculcan los valores. Y con esos valores son los que van a vivir el resto de su vida. Depende de los padres, ¿verdad? Y aquí veo a un padre que está pendiente de lo que hace su hijo. Está pendiente de, a ver, tienes libertad para hacer lo que quieras. ¿Qué vas a hacer? Nadie te obliga. Por eso vemos que Jesús vino de Galilea hasta el río Jordán, donde estaba Juan. Que Juan estaba pues en un sitio estratégico donde había agua suficiente para poder zambullirse. Y Jesús es el que toma la iniciativa. Nadie le obliga. Toma la iniciativa, va allí, no discute con Juan, que Juan diría, mira, que no, ponte tú aquí que yo me meto en el agua. No, hay que cumplir. Tanto tú como yo. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo porque Dios te lo ha mandado y yo voy a cumplir todo lo que tengo que hacer. Juan más adelante dice, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. Porque había discusión entre los discípulos de Juan y los de Jesús. ¿Quién es mayor? ¿Quién es? Ya sabéis, siempre hay esas discusiones, ¿verdad? Y el propio Juan dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Cada uno sabe cuál es su posición, qué es lo que tiene que hacer. Por eso cuando vemos aquí esta situación tan especial, que es cuando sale del agua, cuando aparecen los cielos abiertos, se ve esa paloma, que aquí la identifican con el Espíritu Santo. Por eso en Pentecostés ponen la paloma y todo, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo, pues la identifican con la paloma. Cuando Noé mandó un cuervo, adiós cuervo. Cuando envió la paloma, esa sí volvió, ¿verdad? Se identifica, pues casi siempre, al Espíritu de Dios, de forma visible a través de esa paloma. Y sobre todo esa voz de los cielos. ¿Cuántas veces se puede escuchar la voz de Dios de esta manera tan directa? Nadie podía, en el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios y seguir vivo, ¿verdad? Eso decía Isaías. Mis ojos han visto, mi boca. Escuchar la voz de Dios. Juan luego nos dice, lo que hemos visto y oído.
eso os anunciamos, porque ellos fueron también partícipes en ese monte de la transfiguración, donde también se oye esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Por lo tanto, los discípulos fueron aquellos que no solamente estaban con el Señor Jesús, sino que vieron estas maravillas. Escuchar la voz de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios, la palabra más segura. Tenemos en nuestras manos todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ni más ni menos, de una manera completa. Por eso, cuando yo veo todo lo que acontece en esta pequeña narración, pues estamos viendo cómo Dios actúa de una manera tan especial. En segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 17, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estas palabras que vemos del principio de su ministerio, y Pedro era uno de los que estaba también en ese monte de la transfiguración, hacen mención a que Dios ratifica el ministerio de Jesús. Dios lo ratifica y dice: estoy 100% de acuerdo con lo que está haciendo, con lo que va a hacer. Y tienes todo mi apoyo. Tengo complacencia en este Hijo amado. Dando su primer paso, que fue ir al Jordán a bautizarse, a identificarse con el ser humano. En todo. Aunque no tenía pecado, no tenía por qué hacerlo. Pero él quería cumplir con lo que Dios mandaba. A pesar de. Nosotros somos muy de que si no tengo por qué hacerlo, mejor no lo hago, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos sin tener bendiciones de lo alto, por no hacer pequeñas cosas que nos identifican delante de Dios, y que se ve lo que hay en el corazón. Os animo, a igual que el Señor Jesús se presentó en su ministerio, empezó de una manera libre, cumpliendo con la justicia de Dios. El bautismo, que es lo que nos limpia, nos identifica. Cristo cambió todo esto, porque es ahora a través de la sangre de Cristo. Pero el bautismo, que José María está instruyendo a estos nuevos candidatos, el bautismo nos identifica con la Iglesia de Cristo, con la fe de Cristo, y podemos decir de una manera externa lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor Jesús también quería, de una manera visible, delante de todos los que estaban allí, para dar testimonio de lo que Juan estaba diciendo, pues bautizarse, a pesar de ser judíos, a pesar de que muchos no lo entendían, lo hizo. Y nos da ejemplo para seguir sus pisadas. Que seamos capaces de ver qué es lo que Dios pide y hacerlo. Hacerlo. No quedarnos con ello ahí dudando, no. Cumplamos con toda justicia. Seamos obedientes a los mandamientos del Señor. Que seamos conscientes de todo lo que implica el dar testimonio delante de la gente, que es lo que hizo Jesús, para empezar su ministerio de una manera majestuosa.
con esa bendición especial de lo alto. Dios ratificando lo que estaba haciendo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque tú viste la obra de Cristo y te satisfizo, Señor. Gracias porque tú dijiste, este es mi Hijo amado. Y tú nos amas igual que a Cristo. Gracias porque tú nos has limpiado por su sangre, tú nos has perdonado, tú nos has dado vida eterna. Gracias porque un día estaremos en tu presencia y podremos gozar de todas esas bendiciones que hay en ti. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué seguridad, qué tranquilidad nos da saber que para cualquier llamado que tengamos, tenemos el sello de garantía, el sello de apoyo del Señor. La pregunta es, ¿cuál es nuestro llamado? Cada uno tiene un llamado, ¿verdad? Juan tenía su llamado, Jesús tenía un gran llamado, nosotros también tenemos un llamado y tenemos la seguridad del sello de que el Señor está apoyándonos. Simplemente estudiemos la palabra del Señor, veamos cuál es su voluntad, pidámosle que nos muestre cuál es su voluntad, porque tenemos un llamado, todos somos misioneros, todos tenemos una misión, ¿es verdad? Muy bien. En cuanto a la ofrenda, hoy tenemos dos ofrendas. Hoy tenemos la ofrenda habitual en este costado y tenemos también una ofrenda especial en el otro costado. Hoy tenemos la ofrenda especial por Sara Pesquera y el proyecto Lume, del cual nos van a hacer una pequeña presentación Fernando. Los españoles apenas conocemos sobre la fe protestante, y la verdad es que los protestantes tampoco conocemos mucho sobre nuestra historia. Es por eso que estamos empezando a desarrollar el proyecto Lume. Yo soy Sara Pesquera y soy la directora de este proyecto. Lume es un documental sobre la historia del protestantismo en la España del siglo XX. Estaremos descubriendo cómo llegó el Evangelio a pueblos y ciudades, cómo se establecieron y se desarrollaron las primeras iglesias y, sobre todo, cómo vivían su fe los protestantes siendo una minoría religiosa. Por ahora, únicamente estaremos tratando con algunas provincias de Castilla y León, pero es nuestra intención que con los años podamos seguir cubriendo más y más provincias de toda España. Como te podrás imaginar, este es un trabajo bastante grande. Gracias a Dios, contamos con el respaldo del Seminario de Teología IBSTE y con la colaboración de la Misión Internacional Avant. Lo que pasa que todavía nos queda bastante por financiar, ya que tenemos que sufragar gastos de transporte en nuestros viajes, de las dietas, todos los elementos técnicos. Es por eso que nos encantaría que colaborases con nosotros en la campaña que estamos iniciando de recogida de fondos. Así, Lume será un trabajo de muchas personas. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y así ver cómo va evolucionando todo el proyecto del documental y, por supuesto, estaremos encantados de compartir contigo el resultado final. Así que muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Muy bien, hermanos, entonces ya lo saben, proyecto Lume, vamos a apoyarlos no solamente de manera financiera, sino también pasemos la voz. Proyecto Lume, lo buscamos en las redes y pasemos la voz. ¿Por qué? Porque es importante que la gente sepa que nosotros tenemos una historia muy importante. Los protestantes, la gente, los cristianos, la gente bibliocéntrica que somos nosotros, ¿verdad? Muy bien, hoy tenemos anuncios. El día lunes, el estudio para bautismos con José María a las 17 horas. El estudio para mujeres a las 18 horas. El martes, culto de oración a las 20 horas. Miércoles, la obra social a las 17 horas.
Sábado, reunión para adolescentes a las 17:30. El domingo, escuela dominical, que los vemos a los niños, a las 10:30. El primer culto a las 10:30, el segundo a las 12. Muy bien, hermanos, vamos a despedir el culto agradeciendo al Señor por todo lo que hemos aprendido y que nos lleve con bien a casa. Amado Padre, te damos gracias, Señor, te damos la gloria solamente a ti. Te damos la gloria no solamente por lo que hemos aprendido, sino también por lo que nos hemos enterado, Señor, acerca del proyecto Lumen, acerca de nuestros hermanos que necesitan oración, porque necesitan sanidad. Por todas las oraciones y peticiones, Señor, que te lo entregamos ante ti, ante tu altar, Señor. Y también te entregamos nuestra seguridad, que eres tú, Señor. Estamos seguros, Señor, de que nuestra misión será cumplida porque tiene tu sello de confianza, tu sello de garantía, tu sello de apoyo. Gracias, amado Señor. Nos quedamos contigo en el resto de este tiempo. Amén.